Ahora con un periodista, con un colega de profesión. Él es Florencio Domínguez, experto en información sobre terrorismo. Ha trabajado en varios medios de comunicación y ha escrito diversos estudios e investigaciones sobre la banda terrorista ETA, y desde el pasado 1 de junio es el director del nuevo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, abierto en Vitoria, un lugar que trata de dar visibilidad a los que han sufrido esta barbarie y sobre todo concienciar para que no olvidemos nunca el daño que el terrorismo ha hecho y sigue haciendo tanta gente. Como decía en una entrevista que leía hace unos días, se trata de devolver la humanidad de aquellos que fueron asesinados para dejar de ser solo una estadística. Bueno, pues nos escucha desde Vitoria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, porque es pura actualidad y usted es periodista, ¿qué le parece que ayer se rompiera la unidad institucional en torno al terrorismo tras la ausencia de PP y Vox y las principales asociaciones de víctimas en el acto de homenaje en el Congreso, como medida además de protesta por el acercamiento de Tarras? Sí, es un episodio triste y doloroso, porque un acto como el que organiza el Congreso de los Diputados desde hace años es un acto que nace de la Ley 29/2011 de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del terrorismo, que su artículo 60 establece que el 27 de junio será un día de homenaje a las víctimas. Y ese artículo mandata a las instituciones públicas a organizar actos de recuerdo y de memoria de esas víctimas, pues que esa trayectoria se haya visto empañada por la división dentro de las asociaciones de víctimas, división dentro de los partidos políticos democráticos. Y el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, en su discurso en el Congreso ayer, hacía un llamamiento a reflexionar sobre las causas de esa división para evitar que este problema que divide a asociaciones y partidos democráticos se repita más adelante. Y a usted, que ha estado muy cerca de todo lo que ha ocurrido con la banda terrorista ETA, ¿le chirría o le duele que las principales asociaciones de víctimas estuvieran fuera del Congreso y Bildu dentro, participando en este homenaje? Hoy en la prensa se publicaba un artículo del diputado Adolfo Suárez Illana, representante del Partido Popular, miembro de la mesa del Congreso, que ayer estuvo presente en el acto. Y es un artículo con cuya argumentación me identifico mucho, porque él expone su malestar por la presencia de los representantes de Bildu, representantes que siguen apoyando los homenajes a los terroristas en la calle, que no han hecho una mínima autocrítica sobre su propio apoyo al desarrollo del terrorismo durante años. Es decir, su presencia en un acto de homenaje a las víctimas sin haber reconocido mínimamente alguna responsabilidad, como mínimo política, en la violencia. Pues Adolfo Suárez expresaba su malestar hacia una dura crítica hacia los representantes de Bildu, pero decía que estaban amparados por la misma ley por la que dieron su vida a las víctimas. Y él expresaba las dudas que había tenido sobre si asistir o no. Para al final dice que tomó la decisión, teniendo en cuenta que era un acto institucional de las Cortes, que él era un miembro de la mesa de este órgano, estar allá presente y estar frente a los que representaban al representante de Bildu. Es decir, para que viera que no se les dejaba el espacio libre, para recordarles que no son lo mismo las víctimas que los terroristas. Entonces, esta línea argumental de Suárez Illana me ha parecido muy acertada. El centro que usted... Sí, decía, el centro que usted dirige trata de mostrar la barbarie terrorista, pero todas, no solo la de ETA, también la de la huella del GAL, del Grapo, el yihadismo. Pero hay un lugar simbólico que imagino que estará siendo el reclamo de todos los que lo visitan, que es el Zulo, donde el burgalés José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado 532 días. ¿Qué sensación está teniendo la gente cuando entra en este habitáculo? Yo no sé si hay gente incluso que no se atreva a entrar. Pues la hay. Hemos encontrado personas que han llegado hasta la puerta del Zulo. Algunos han mirado por la puerta, pero no han dado el paso de entrar adentro, porque les angustiaba solo verlo desde la puerta. Y en efecto es uno de los elementos expositivos que más atracción está suscitando en el público.
La historia de la recreación de este zulo nació en el seno de una comisión de expertos que constituyó el gobierno a finales del año 2014 con la misión de hacer un informe sobre cómo tenía que organizarse el centro memorial. Entonces, esa comisión, entre las diversas propuestas que presentó, una de ellas fue que hubiera una recreación del zulo de Ortega Lara. Hay que tener en cuenta que el funcionario de prisiones burgalés pasó nada menos que 532 días de sufrimiento en este lugar, un lugar oscuro con una humedad extrema porque el habitáculo estaba construido al lado del cauce de un río, sin ventilación, con la incertidumbre de no saber si saldría vivo siquiera, sin luz, con una luz artificial, que los secuestradores cuando querían castigar a los rehenes se la dejaban apagada durante 24 horas. Bueno, pues esa propuesta de la comisión de expertos se llevó a cabo. Y luego, ante algunas dudas, pues fue a los que formamos parte del equipo del Centro Memorial, fue muy importante la opinión de otro secuestrado que nos aconsejó vivamente que ese zulo fuera visitable por los ciudadanos, porque era la forma de que tuvieran por un momento la misma vivencia que habían tenido todos aquellos que han sido privados de libertad en circunstancias tan Si no dramáticas. me equivoco, señor Domínguez, Julio Iglesias Zamora fue uno de ellos, ¿no? El empresario que también estuvo secuestrado 116 días. Estuvo con anterioridad en el mismo zulo en el que más tarde estuvo Julio Iglesias, José Antonio Ortega Lara, aunque entre la estancia de uno y otro los terroristas hicieron algunas reformas, pero en lo sustancial no cambiaba gran cosa. ¿Le gustaría que José Antonio Ortega Lara visitara el centro o no es necesario? Bueno, al señor Ortega Lara hay que tratarle con el máximo respeto, que si nos gustaría, estaríamos encantados de poder decir que su sacrificio está sirviendo para concienciar a muchos ciudadanos y muchos jóvenes. Ahora, yo entendería que el señor Ortega Lara pues tuviera reparos por las vivencias que eso le puede hacer aflorar, por los recuerdos tan duros que visitar un sitio similar en el que él estuvo privado de cautiverio nada menos que durante 532 días pueden hacer aflorar situaciones muy incómodas en lo personal y muy duras psicológicamente. Entonces, yo comprendo que quiera mantener la distancia, me parece muy lógico. Es totalmente comprensible. Muchas víctimas de ETA se quejan del olvido. Entrevistamos la semana pasada aquí al presidente de la AVT de Castilla y León, a Sebastián Nogales, y reconocía que los jóvenes, los estudiantes, cuando va a darles charlas, conocen mejor ahora mismo, tienen más presente el yihadismo y la guerra civil que lo que hizo ETA. ¿Este centro de alguna manera puede dar la vuelta a este desconocimiento o es algo que depende de otros muchos factores? Esa percepción del presidente de la Asociación de Víctimas de Castilla y León, Sebastián Nogales, con el que estuve ayer precisamente en Madrid, es muy acertada. Es decir, los jóvenes, los que tienen hasta 25 años, incluso algunos más, no han tenido como adultos vivencias personales de actividad terrorista de ETA ni del Grapo. El último asesinato de ETA en el Grapo, de ETA en España, tuvo lugar en 2009. El último asesinato del Grapo se produjo en el año 2006. Entonces, los que están ahora empezando en el mercado de trabajo, están en la universidad, en las escuelas, no lo han vivido y por tanto no tienen conocimiento directo. Por eso, para cambiar esa situación es importante que se lleve a las escuelas dos cosas. Primero, una enseñanza sobre lo que ha supuesto la historia del terrorismo en España, que llevamos ya 60 años desde la primera víctima reconocida en 1960, sobre lo que ha supuesto la historia del terrorismo, sobre las víctimas y el daño personal, el daño económico, el desafío político que ha supuesto, la capacidad desestabilizadora que ha tenido, y eso se tiene que enseñar en las escuelas, junto con el testimonio directo de las víctimas, que tiene una gran capacidad de generar empatía y de llegar a las emociones de los oyentes. Precisamente hace unos días la Junta de Castilla y León creo que ha firmado un acuerdo con la Asociación de Víctimas para llevar esos testimonios a las escuelas y
Casualmente, esta misma mañana, del Centro Memorial, hemos estado hablando con responsables del Departamento de Educación de Castilla y León para ver la forma de poner en marcha iniciativas conjuntas encaminadas a facilitar la enseñanza de la historia del terrorismo y de sus víctimas en las escuelas. ¿Y cree que los primeros que tienen que visitar el centro son los propios vascos? ¿Cree que de alguna forma son los que antes han querido olvidar a ETA por circunstancias diversas? Bueno, la ley que crea el Centro Memorial, que es también la Ley 29/2011, que citaba antes, establece que la sede de esta fundación pública, es una fundación pública que está adscrita al Ministerio del Interior, tenía que estar en el País Vasco. No señalaba en qué ciudad, pero sí establecía que fuera en el País Vasco. Y eso tenía un mensaje claro, es decir, tenía que estar en el País Vasco porque el País Vasco había sido el foco del terrorismo más destructivo, con más potencial desestabilizador, que más ha impactado en la sociedad española durante medio siglo. Entonces, los legisladores, todos porque se aprobó por unanimidad, consideraron relevante que estuviera ubicada en el País Vasco. En el País Vasco, además, confluye un factor, que es que hay todavía sectores que o bien justifican el terrorismo pasado, aunque digan que hoy no lo apoyan, pero están justificando el terrorismo que se cometió. Entonces hay que tener una actuación especialmente para que las nuevas generaciones de jóvenes vascos no vean el terrorismo como una actividad romántica y quieran algún día emularlo y volver a las andadas. Señor Domínguez, de forma rápida y antes de pasar a nuestros invitados, a nuestros tertulianos, además del zulo de Ortega Lara, que tiene un significado, bueno, pues como ha dicho, especial y simbólico, ¿qué otro lugar o qué otro elemento está provocando, no sé si una emoción especial a los visitantes? Bueno, hay dos elementos expositivos, que los dos son audiovisuales. Uno es en el inicio del recorrido, es un audiovisual en el que se oye hablar, no se ven a las víctimas, pero se oye hablar a una decena de víctimas que van contando de forma breve, porque dura unos 10-12 minutos ese vídeo, que van contando su experiencia. Y hay muchos visitantes que salen de ese espacio con lágrimas. Y al final del recorrido hay otra producción audiovisual, que son vídeos domésticos de víctimas. Estamos viendo a aquellas personas que fueron asesinadas jugando con sus hijos, bañándose en la playa, en la boda de un familiar. Es decir, estamos viendo escenas domésticas de aquellas personas a las que les privaron la vida. Y eso también genera muchas emociones. Y entre medio hay una parte de historia, hay una serie de referencias sobre la historia del terrorismo, y hay otra parte de memoria. Es decir, una parte que contiene conocimiento y reconocimiento, y se conjugan los dos. Hay cartas de secuestrados escritas en el zulo, está el monopatín de Ignacio Echeverría, con el que se enfrentó a los yihadistas en el puente de Londres, yihadistas que luego lo mataron, pero él salvó la vida de un policía, y tenemos elementos personales que acercan a la gente a las víctimas. Florencio, como te decía, tenemos aquí a tres tertulianos, te van a formular una pregunta. Guillermo Gravito, por ejemplo. Buenas noches. Yo quería preguntarle, tengo la sensación de que últimamente entre muchos partidos políticos y ciertas tendencias ideológicas se busca una equiparación de las víctimas en un discurso bastante perverso. Ello empezando por cuando el presidente del gobierno pidió perdón por los terroristas que habían muerto en cárceles españolas. Entonces, yo quería preguntarle si este Centro Memorial de las Víctimas puede ayudar a no equivocar el relato, sobre todo cuando estamos viendo que cada vez más las víctimas del terrorismo y sus familiares han perdido espacio público, porque lo que se está vendiendo es que de aquello ya hace demasiados años. Tenemos un peligro, que es que algunos alimentan la idea de una serie de sufrimientos compartidos. Todos hemos sufrido mucho, como hemos sufrido todos mucho, y además las responsabilidades de ese sufrimiento están compartidas, es decir, resultan ser tan responsables los terroristas como los periodistas, como los responsables políticos, ¿no? En determinados ambientes más afines al mundo de ETA están vendiendo ese discurso que lo que busca es diluir las responsabilidades de la organización terrorista.
el Centro Memorial lo que tiene es una línea deslegitimadora del terrorismo, sea el pasado, sea el presente, de los diversos grupos terroristas, porque ETA ha sido es el más conocido, es el que ha tenido mayor capacidad de destrucción, pero hay otros grupos que no han sido menores. Es decir, tenemos al Grapo, que habitualmente no lo tenemos muy presente en la vida pública, afortunadamente, como el grupo terrorista desaparecido, pero es un grupo terrorista que ha cometido casi 3 veces más asesinatos que la Baader-Meinhof alemana. Y la Baader-Meinhof es más seguro que es más conocida que el propio Igapo, ha cometido más asesinatos que las Brigadas Rojas italianas. Es decir, hemos tenido un terrorismo muy potente en España y tenemos que crear conciencia en el conjunto de la sociedad y en particular en los jóvenes de que no hay justificación para imponer proyectos políticos por la fuerza a costa de vulnerar los derechos humanos. Laura. Buenas noches. Quería preguntarle sobre todo cuando se producen hechos que chocan y afectan fundamentalmente a la sociedad, siempre se nos aconseja y se nos apela a la prudencia y a la mesura para que no se legisle en caliente. Bien, ya ha pasado un tiempo, usted ha hecho mención además que el último atentado de la banda terrorista ETA se produjo en el año 2009, si no me equivoco. Y lo cierto es que ya ha pasado un tiempo suficiente como para que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo y de una vez por todas tomen decisiones para dejar de blanquear a partidos políticos como Bildu y sobre todo tomen decisiones para zanjar ya ese acercamiento de los presos políticos y, por otra parte, bueno, pues, dignificar, ¿no?, la memoria de las víctimas y, sobre todo, como usted apuntaba antes, también llevar, ¿no?, ese relato completo a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes. ¿Por qué no hay valentía a la hora de tomar estas decisiones? Bueno, se han tomado muchas decisiones y en la creación del Centro Memorial, que fue por consenso, se aprobó en 2011, pero no empezó a darse los pasos efectivos hasta 2015 y hecho andar en 2016, pues es una de ellas. Y desde el Centro Memorial estamos trabajando para reivindicar a las víctimas del terrorismo y estamos trabajando con las asociaciones de víctimas. Tenemos acuerdos con muchas asociaciones para hacer proyectos conjuntos, porque nos parece que nosotros no hemos venido a descubrir el Mediterráneo, que ellos estaban ahí y llevaban muchos años trabajando, no solo por sus derechos económicos, por sus reconocimientos sociales, por atenciones médicas, sanitarias, sino que estaban trabajando ya desde hace mucho tiempo por la memoria, porque quedase en la sociedad un relato que no justifique de forma retrospectiva el terrorismo de ETA. Entonces, estamos haciendo proyectos con las propias asociaciones de víctimas porque son nuestros mejores socios. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Hacemos actividades, hemos trabajado en un proyecto de preparación de materiales educativos para las escuelas, vamos a las universidades. Estamos haciendo exposiciones. En este momento tenemos una exposición que está recorriendo España, ha estado en Madrid, en Vitoria, en Pamplona, ahora está en Valencia, irá en septiembre a Mérida y poco después queremos llevarla a Valladolid. Es decir, estamos haciendo actividades de concienciación social para que los ciudadanos, y vuelvo a insistir otra vez, sobre todo los jóvenes, sepan lo que pasó y lo que no debe volver a pasar. Por último, Óscar Sánchez, os voy a pedir un poquito de brevedad. Sí, buenas noches, muy brevemente. Bueno, lo primero, agradecer la labor del Centro Memorial, que creo que es muy importante. Yo creo que una de las peores cosas que pueden suceder es que se instrumentalice políticamente la memoria de las víctimas del terrorismo. Y es más, creo que también existe otro peligro, que no sé, yo me gustaría preguntarle si cree usted que hay un peligro de que las asociaciones de víctimas caigan en alguna forma de politización o entren en ese juego en el que muchas veces quieren meterle los partidos políticos. ¿Cómo cree usted que se podría combatir ese peligro? Bueno, las víctimas y las diversas asociaciones que los representan son plurales, tan plurales como el resto de la sociedad. Y hay víctimas de todas las sensibilidades y hay asociaciones que no tienen ninguna o que tienen o que no tienen ninguna marcada. Es decir, se ha destacado pues mucho a las asociaciones que estuvieron fuera del Congreso,
y asociaciones relevantes y significativas, pero no se ha insistido tanto en que había otras 7 asociaciones y fundaciones en el interior del Congreso. Eso muestra que las asociaciones y las víctimas no son muy diferentes del conjunto de la sociedad, que tienen las parecidas tendencias en su visión del mundo, en su visión de cómo se tiene que organizar la vida pública. A lo mejor hay más coincidencias en algunos aspectos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de los terroristas, con políticas penitenciarias. Bueno, a lo mejor ahí hay ciertas diferencias o una inclinación más acusada a determinadas fórmulas que en el resto de la sociedad. Pero las asociaciones son, insisto, son plurales y, por otra parte, como todos los colectivos organizados, tienen derecho a desarrollar las actividades públicas que consideren convenientes, igual que los sindicatos, igual que una asociación de regantes o de agricultores, pues se agrupan para defender sus intereses de la forma que consideren oportuno, y hay que reconocerles también esa facultad. Pues Florencio Domínguez, desde aquí, desde Castilla y León Televisión, animamos a todos los espectadores a que vayan a Vitoria, visiten el Centro Memorial a las Víctimas del Terrorismo. Si son jóvenes y adolescentes, aún mejor, para cumplir un doble objetivo. Y muchas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.